En este video vamos a hablar del cultivo de aguacate en maceta. Vamos a hablar de riego, de fertilización, del tamaño de la maceta, de cuándo trasplantar, de la cantidad de sol. Un video muy completo. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Bueno, tenemos acá la palta, el aguacate, que no sé si se acuerdan del año pasado que lo arrancamos desde la semilla del hueso. Y bueno, ya creció así, mira, te lo voy a acercar un poquito para que lo disfrutes. Mira acá, ¿ves? Tiene dos ramas y está en una maceta que tiene unos 5 litros y ya le queda bastante pequeña, así que lo que vamos a hacer es trasplantarla y aprovecho, ya que la trasplanto, te cuento un poquito de cómo es el cultivo del aguacate en maceta. Vamos a empezar con el tamaño de la maceta. Acá, vos no lo ves, ahora lo ves. Este es el tamaño de maceta mínimo para cultivar un aguacate. Tiene 60 litros. Mirá qué brutos agujeros de drenaje que tiene 4 de estos acá y tiene uno en el medio. Ahí, ¿ves? Muy importante el drenaje en las macetas, sobre todo en todas las plantas, pero sobre todo cuando cultivamos aguacate. Hay un tema con plantarla acá directamente. Si vivís en zonas templadas, entonces vas a tener que moverlo. Cuando es una planta pequeña, la vas a tener que mover para cuidarla del frío y para cuidarla del sol. Así que con esta maceta capaz te cueste un poquito, por eso yo primero la voy a plantar en una maceta un poco más chica. En esta, ¿ves? Es una maceta de 20 litros y con esto va a tirar un par de años. También, ¿ves? Tiene agujeros de drenaje. Están buenos, me gustan los agujeros de drenaje que salen del costado, porque cuando están abajo, también tiene drenaje abajo. No sé si lo llegas a ver. El tema del drenaje abajo es que cuando lo tenés apoyado a veces se puede tapar un poquito. En cambio, si lo tenés de costado, te aseguras de que sale con frita. Te lo voy a repetir como 5 veces durante todo el video. El drenaje en el árbol de aguacate es muy importante, ya sea en maceta o en tierra. El sustrato, mira, hoy te lo traje en palita. El sustrato es sustrato para semilleros. Incluso si conseguís sustrato para cactus, mejor. Son sustratos livianos que absorben un poco la humedad, muy poco, pero tienen un excelente drenaje para que el agua escape. ¿Por qué el drenaje? Porque el aguacate, la palta, tiene este sistema de raíces superficial. Y al ser superficial, las raíces no están acostumbradas a estar en mucha agua. Si fuese una raíz que se va muy profundo, ahí ya las condiciones de humedad son un poco más adversas, pero en lo que es superficial generalmente es un suelo que está seco. Entonces vos tenés que poner un sistema, un drenaje como para que rápidamente el agua se vaya y quede solamente la tierra húmeda. Sustrato para semilleros, sustrato para cactus, o mi mezcla preferida, que es una parte de turba o fibra de coco, una parte de perlita o vermiculita y una parte de humus de lombriz. Una aclaración con respecto a los que creen que la turba es muy ácida: la palta le viene bien suelos ligeramente ácidos, así que no vamos a tener problemas con la turba. Bueno, vamos a trabajar un poco. Yo, mientras acomodo la cámara, vos poneme like, muy importante para mí que me pongas like, muy importante que te suscribas, que apretes la campanita y que además de la campanita apretes un tilde que dice recibir todas las notificaciones. No son muchas, va a ser 1 por semana, 2 como mucho, ponete a recibir las notificaciones. Es un tildecito que está al lado de la campanita o por ahí. Perfecto, vamos para allá. Esto es muy importante. El tallo está acostumbrado a estar afuera de la tierra, no puede estar adentro porque se pudre. Entonces vamos a respetar este límite. Si vas a cultivar el árbol de aguacate palta en maceta, es importante que logres una buena ramificación, porque lo vas a mantener bajo al árbol, no lo vas a tener un árbol de 4 metros de altura, no tiene mucho sentido. Entonces lo vas a mantener bajo
y necesitas una buena ramificación para que sea productivo. Hay dos enfoques que podés encarar para lograr esta ramificación. Uno es el clásico, que es podar el crecimiento apical, que sería estas hojitas que crecen acá arriba, estas puntas, y eso te va a lograr una ramificación. Pero la contra de esto es que vas a detener el crecimiento del árbol por un tiempo hasta que revienten, como se dice, revienten las yemas en algún lugar del tronco. Hay algo que aprendí de la gente que hace bonsái, que en lugar de podar el crecimiento apical, lo que hacen es alambrar la rama así, la tuercen así, con mucho cuidado, ¿no? La tuercen así, ¿sí? Y con esto lo que logran es que donde se hace la curva se estimula el crecimiento de nuevas ramas. Y yo lo voy a hacer así, con un alambre voy a torcer esta rama. Vamos a hablar del riego. Cuando vos tenés una maceta con buen drenaje, no vas a tener problema. Regá todos los días, total el agua que no se usa, se va. ¿Sí? Buen drenaje, se riega todos los días. Cuando no tenés tan buen drenaje, entonces es importante que riegues solamente cuando sientas que la tierra está seca. Hay algunas cosas que la planta te va a ir dando cuenta, dando idea cuando necesita agua. Para saber si a la planta le falta o le sobra riego, tenés que mirarle las hojas. Si las hojas están amarillas, eso quiere decir que la planta tiene mucha agua. Y si se le empiezan a caer, quiere decir que le sobra agua. Eso es muy malo. Una planta, por falta de agua, no se te va a morir, la recuperás regándola. En cambio, cuando la planta le sobra agua, se le pudren las raíces y eso es casi que está condenada a muerte. Si las hojas vos ves que están como caídas, quiere decir que le falta agua y que necesita riego. Trata de no llegar a ese extremo. Lo ideal es que esté siempre erguida, pero bueno, tenelo como un indicador. Lo mismo si la punta de las hojas se pone seca, también es que le falta agua. Y después el otro tema que te dije que es muy importante para el cuidado de la planta es la temperatura. La planta, sobre todo cuando es joven, cuando es más adulta ya es más resistente. Cuando es joven es muy sensible a los extremos. Si la temperatura donde estás en invierno es menor a 10 grados, entonces te conviene poner la planta contra una pared que recibió el sol todo el día. Entonces a la noche le hace como una estufita y le aguanta la temperatura. Si las temperaturas ya bajan de 0 grados muy seguido, entonces la vas a tener que tener adentro durante el invierno, en una ventana soleada, y sacarla ya cuando viene la primavera y mejoró un poquito la temperatura. En el otro lado, cuando hay sol, las hojas del árbol joven de palta se queman. Cuando las temperaturas son superiores a 30 grados, vas a ver que si recibe mucho sol, la hoja se le van a aparecer unos manchones marrón clarito. Eso no es un hongo, eso es quemado por el sol y no pasa nada. Si son un par de hojas, no pasa nada. Si son todas las hojas, entonces sí, porque la planta no tiene forma de sintetizar la luz del sol para hacer la fotosíntesis y procesar el alimento. Entonces, lo que haces mientras la planta es joven es media sombra. Si está en maceta, la pones a media sombra. Y si está el sol, si ya la plantaste en el suelo, le vas a tener que poner un techo de media sombra mientras es joven para que la planta se pueda desarrollar. El otro tema del aguacate es la fertilización. Mientras lo vas cambiando de maceta, cuando lo cambias de maceta le pones una buena porción de humus y con eso ya tira todo el año. Cuando la planta ya es adulta, ahí sí vas a tener que fertilizarla 2 veces por año. En primavera, cuando arranca la primavera, para favorecer los brotes, y durante el verano, a mediados de verano, le haces otro aporte para que la planta tenga fuerzas para seguir produciendo fruto. Nunca en ninguna planta tenés que abonar en otoño,
sobre todo cuando hace frío en invierno, porque vos no querés que haya brotes en invierno, porque se van a quemar con el frío. Entonces aportás cuando empieza la primavera y a mediados de verano. Bueno, eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas de jardín.